Aquí, iniciar grabación. Listo. Y voy a compartir con ustedes pantalla. Por favor, me verifican que en efecto se puede ver la pantalla. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Bien. Ok. Y listo. Bueno. Bien, vamos a dar inicio con nuestra segunda sesión en línea correspondiente a nuestra segunda actividad de aprendizaje. Es decir, que ya llevamos una semanita de trabajo, vamos a empezar con nuestra segunda unidad. Y la idea de la sesión en línea el día de hoy es mostrarles las instrucciones, o sea, darles las instrucciones necesarias que necesitan para poder resolver las evidencias que tienen que entregar para esta segunda unidad. De las dos tareas que tienen que entregar para esta unidad, que ya las vamos a ver, voy a compartir con ustedes un documento. Bueno, no lo voy a compartir como tal porque ya el documento está dentro de la plataforma, pero lo voy a socializar con ustedes. Es una plantilla que vamos a trabajar en Excel para poder desarrollar la segunda evidencia de esta unidad. Tenemos dos tareitas por entregar. Tenemos un cuestionario en línea, que digamos el eje central, el eje temático sería los tipos de costos. Y vamos a desarrollar digamos, una evidencia de producto, que es un trabajo escrito que tienen que entregar, correspondiente a los métodos de evaluación de inventarios. Un segundito acá. Es que a medida que van ingresando me toca darles acceso. Bien. Bueno. Bienvenida Delfa y Jocelyn. ¿Cómo están? Bueno, entonces, Buenas noches. buenas Bien, noches. bien. Bien. Recordemos que si no podemos acceder a las sesiones en línea, que por ahí me escribieron varios aprendices por correo que no se podían presentar, pueden observar las grabaciones que están dispuestas en el segmento de sesiones en línea dentro de la plataforma. Que ahora hablando de la plataforma, ahorita vamos a tocar ese tema, porque han habido como ciertos, ¿cómo le diría? Como ciertos problemas con el ambiente virtual. No sé si de pronto han tenido problemas para ingresar, por ejemplo. Yo los he tenido bastante. Ha sido un poquito complicado trabajar esta semana porque Sayuna sí ha mostrado muchos inconvenientes. Entonces vamos a tratar de desarrollar las cosas. Yo les voy a brindar, digamos, los materiales por fuera de la plataforma en versiones descargables para que ustedes vayan trabajando con los materiales si de pronto no pueden acceder todavía a la plataforma porque tienen problemas. Entonces, bien, ¿cuál sería la sesión, perdón, la agenda que vamos a trabajar el día de hoy? Un saludo de bienvenida, como es habitual. Vamos a hacer un recuento de notas. Les voy a mostrar las calificaciones que están hasta el momento con las notas recogidas durante la primera semana. Ese documento que les voy a mostrar también lo voy a compartir con ustedes en Excel para que ustedes hagan una lista de chequeo de las evidencias que han venido trabajando y digamos lo que les faltaría. Vamos a identificar cuáles son las evidencias que tienen que entregar y al final vamos a tener nuestra sesión de dudas e inquietudes, pero antes de eso voy a mostrarles cómo se va a hacer el desarrollo, sobre todo, de la segunda evidencia que tenemos que entregar. ¿Por qué no de la primera? Porque la primera es un cuestionario en línea, el cual los cuestionarios en línea simplemente, digamos que son actividades que se realizan dentro de la plataforma y es simplemente una cuestión de responder unas preguntas basándose en una temática. ¿Listo? Les voy a dar unos pequeños, digamos, vamos a los conceptos básicos que necesitan entender y que después necesitan profundizar a través del estudio del material para que puedan, resolver las tareas que tienen que entregar. ¿Listo? Entonces, bien, la primera tarea, o digamos la primera evidencia más bien, sería entonces un cuestionario en línea. Es decir, es una actividad de conocimiento, una evidencia de conocimiento. Si la plataforma me lo permite, les voy a mostrar dónde tendrían que resolver dicha actividad. Bueno, cuando ustedes hacen el ingreso al curso y les aparece... permitir esta vez, listo. Cuando ustedes hacen el ingreso a la plataforma, aquí tenemos entonces varias pestañas. La primera sería el segmento de los anuncios,
tenemos la sección de información general y si vamos bajando, aquí tenemos la primera actividad, que sería la primera unidad, y aquí en la actividad 2 tenemos el contenido que necesitamos para poder desarrollar la segunda unidad. La guía de aprendizaje, como lo comentaba en la primera sesión en línea, es simplemente como las instrucciones a nivel general para el desarrollo de toda la segunda unidad. ¿Listo? Yo aquí les voy a dar como el resumen de lo que tienen que entregar, pero si quieren estudiarlo como más a fondo, pueden observar la guía de aprendizaje, que siempre se recomienda observar la guía de aprendizaje para que entiendan las instrucciones, digamos, de una manera un poco más precisa. De todas maneras, aquí yo les voy a dar un resumen de lo que tienen que hacer. Tenemos acá el material de formación, que es el que voy a descargar para ustedes y se los voy a mandar por correo por si no han podido trabajar, digamos que de manera eficiente con la plataforma, porque sí es cierto que ha estado molestando. La verdad es que ha tenido muchas fallas. Por lo menos para poder ingresar ahora me tocó hacer varios intentos. No sé de pronto quién de ustedes también ha manifestado los mismos problemas. A mí no me ha dejado ingresar desde ayer. Desde ayer, ¿verdad? Está como caída, Sí, ¿cierto? Bueno, sí, está como que ahí. entonces, como yo esta información, digamos, ya tengo varios cursos encima de administración y control de inventarios, yo esta información yo la tengo disponible sin necesidad de entrar a la plataforma. Entonces la voy a compartir con ustedes para que, digamos, sirva de modo de emergencia. Entonces, bien, el cuestionario lo vamos a resolver aquí, en este enlace. Cuestionario tipo de costos. ¿Listo? Simplemente es cuestión de darle clic al enlace. Él nos va a mandar a esta ventana con las instrucciones. Y aquí, en un botón verde, que a ustedes les va a aparecer diferente, porque con mi rol de instructor me aparece así, vista previa de la prueba de conocimiento. A usted le debería aparecer empezar prueba. Entonces, bien, este cuestionario tiene un límite de tiempo de 1 hora y media, ¿listo? Pero no se van a tardar tanto en realizarlo, sinceramente. Tienen 6 intentos, quiere decir que si usted contesta y obtiene una calificación por debajo de 70, entonces puede hacer el cuestionario otra vez y de esa manera tratar de obtener el puntaje deseado. ¿Listo? Si sacó 75, si sacó 80, si sacó 90 y se siente conforme con esa nota, automáticamente ya la actividad queda aprobada, porque el porcentaje de aprobación, digamos el rango de aprobación, es de 70 a 100. ¿Listo? Pero hago la salvedad porque sí es cierto que hay algunos aprendices que de pronto no se sienten satisfechos hasta ver el 100%. Ya eso queda a discreción de ustedes. Entonces le damos clic al botón verde, nos aparece esta notificación y le damos clic en comenzar intento. ¿Listo? Bien, y simplemente es cuestión de ir respondiendo. Ojo, para poder resolver esta actividad, primero hay que hacer el estudio del material que voy a compartir con ustedes a través del correo. Tenemos 20 preguntas. Este cuestionario se resuelve de la misma manera como hicieron con la prueba de conocimientos perdón, el sondeo de conocimientos previos. ¿Listo? Básicamente eso, opción múltiple, única respuesta. Ahora bien, ¿por qué, digamos, no me voy a explayar tanto con el cuestionario? Porque la tarea que tienen que entregar para la evidencia número 2 va a ser por mucho más larga y de pronto para algunos más complicada. Entonces me voy a enfocar más, con el poquito tiempo que tenemos, me voy a enfocar más en explicarles cómo desarrollar la evidencia número 2 y el cuestionario sí se va a resolver entonces ya después del estudio del material. ¿Listo? Digamos que dentro del contenido temático, dentro del material, las respuestas van a estar dentro del subtema tipos de costos. ¿Listo? Una vez que terminemos la prueba, aquí en la última pregunta, que sería la número 20, le damos terminar intento, bajamos, le damos clic en enviar todo y terminar. Él nos va a hacer una pregunta si queremos hacer el envío así como está. Como yo no respondí ninguna pregunta, él me dice que no tengo, perdón, que me faltan 20 preguntas por contestar.
usted le va a dar clic en enviar todo y terminar. Lo bueno de estas pruebas en línea es que la calificación es inmediata. De una vez usted va a obtener la calificación, lo cual es diferente con la evidencia de producto que tienen que entregar, que sería el estudio de caso. Aquí te va a hacer un recuento de las preguntas que contestaste bien y lo que contestaste mal. ¿Listo? Para que de esa manera, si no obtuviste la calificación deseada, tú puedes repetir y te esfuerzas, digamos, en fortalecer las partecitas, digamos, los temas de las preguntas que no pudiste responder correctamente. ¿Listo? Ya una vez que hacemos la revisión de las preguntas, simplemente le damos clic en finalizar revisión. ¿Listo? Eso sería como a grandes rasgos lo que tienen que hacer para la primera evidencia. ¿Listo? Que sería el cuestionario tipo de costos. Ahora bien, para la segunda evidencia, que es un poquito más larga, ustedes tienen que aplicar 3 métodos de evaluación de inventarios. El método PEPS, el método WEBS y el de costo promedio ponderado. Dentro de la guía de aprendizaje hay 3 videos con la explicación de cada método. ¿Listo? Son videos tutoriales. De todas formas, y para mayor practicidad de ustedes, aquí les voy a mostrar, uno, cómo se va a desarrollar cada uno de los métodos utilizando la información de la misma guía. Es decir, las operaciones comerciales que vamos a trabajar y que vamos a aplicarle los 3 métodos de evaluación de inventarios. ¿Listo? Entonces, las operaciones comerciales que vamos a desarrollar son estas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros nos vamos a poner en el papel, digamos, de los contadores o de pronto de los gerentes de una empresa ficticia llamada Smartwatch. Esta empresa, durante un periodo determinado, realizó unas operaciones comerciales. Digamos que ustedes están administrando el inventario de esta empresa, ¿verdad? Entonces, durante cierto periodo, en este inventario van a haber unas constantes salidas e ingresos de mercancía. Es decir, salidas en los casos de las ventas e ingresos en los casos de las compras. Tenemos 7 operaciones comerciales. Cada una de estas nosotros tenemos que registrarlas aplicando 3 métodos diferentes. Método WEBS, método PEPS y costo promedio ponderado. ¿Listo? Cada método nos va a dar unos resultados diferentes en cuanto a inventario final, en cuanto a utilidades. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia comparativa, o sea, hacer la comparación de estos 3 métodos y definir cuál de ellos tiene, digamos, la mayor rentabilidad y cuál es el inventario final que se obtiene después de haber realizado cada una de estas operaciones comerciales. Me repito, la idea es registrar cada uno de estos eventos. ¿Listo? Existencias iniciales, una compra realizada, una venta realizada. ¿Listo? Y hay que hacerlo con 3 métodos diferentes. Al final de la última operación, que sería la del 5 de mayo, la que tenemos aquí abajito, nosotros tenemos que determinar en nuestro inventario cuál es el costo del inventario final, una vez realizado todos esos ingresos y todas esas salidas. ¿Listo? Obviamente yo le estoy tocando este tema muy por encimita. Ahora vamos a ver la explicación de cómo se desarrolla aplicando los 3 métodos diferentes. Entonces, la idea es presentar esto en un documento escrito. En la guía de aprendizaje, si usted tiene la oportunidad de observarla, les va a pedir que hagan un documento en Word a modo de informe. ¿Listo? Pero para mayor practicidad para ustedes, yo voy a aceptar que me entreguen la plantilla que voy a compartir con ustedes, la que les voy a mostrar aquí y que les voy a mostrar dónde la van a descargar. ¿Listo? Entonces, bien, la idea es aplicar 3 métodos de evaluación. Primeras en entrar, primeras en salir, últimas en entrar, primeras en salir y costo promedio ponderado. ¿Listo? Para cada uno tenemos que hallar el costo del inventario final y hallar la utilidad. Y al final de todo, un tercer punto, tenemos que decir cuál de los 3 métodos tiene mayor utilidad. ¿Listo? Ahora bien, bueno, antes de pasar, digamos que a los conceptos básicos,
alguna pregunta acerca de la actividad, obviamente teniendo en cuenta que les voy a hacer la explicación de cómo tienen que desarrollarla. Pero de pronto si tienen alguna duda hasta el momento. Ok, bueno, entonces bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Mire, cuando nosotros estamos manejando un inventario, cuando nosotros tenemos todo un almacén con mercancía, con materia prima, el simple hecho de mantener toda esta mercancía en un espacio físico, nosotros incurrimos en unos costos. También la gestión de toda esta mercancía, de todos los movimientos que vamos a realizar, nosotros incurrimos en unos costos. Entonces, bien, los costos de inventario, cuando estamos hablando dentro del contexto de la administración de los inventarios, los costos de inventario son todos aquellos gastos en los que incurre una empresa para poder garantizar la disponibilidad adecuada de productos o de materiales necesarios para su operación. Es decir, ya sea que nosotros nos dediquemos a la comercialización de mercancía, ya pueden ser celulares, pueden ser partes de computadoras, o que nos dediquemos a un proceso productivo como por ejemplo un restaurante, una industria, nosotros vamos a disponer de materiales para poder, digamos, realizar nuestra actividad principal, ya sea un proceso productivo o ya sea la venta de mercancía, ¿listo? Pero resulta que administrar toda esta mercancía y administrar todos estos insumos, nosotros vamos a incurrir necesariamente en unos costos, ¿listo? Bueno, estos costos no se limitan únicamente al valor de compra de los productos. No, no solamente estamos hablando de lo que nos costó la mercancía que compramos. También incluimos, por ejemplo, una variedad de elementos asociados a su manejo, al almacenamiento y al control. Ahora bien, dentro de la administración de inventarios y en cuanto a costos, por lo general hacemos una división bastante amplia. Lo dividimos en dos ramas, que serían los costos de preparación y los costos de almacenamiento y de mantenimiento. Ahora bien, los costos de preparación son todos esos costos asociados a realizar un pedido. Cuando nosotros realizamos un pedido, nosotros incurrimos en unos costos. O si de pronto iniciamos una orden de producción, es decir, vamos a tomar mercancía de un inventario para un proceso productivo, también vamos a incurrir en unos costos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos costos? Aquí incluimos todos los gastos administrativos y operativos necesarios para adquirir inventario, como de pronto, no sé, la elaboración de órdenes de compra, la negociación con proveedores, también, por ejemplo, el transporte de los productos, la inspección y el almacenamiento inicial también. Entonces, estos costos se presentan cada vez que se realiza un nuevo pedido. Entonces, tienden a disminuir cuando se hacen de pronto pedidos grandes y tienden a aumentar cuando se hacen pedidos con mayor frecuencia. Entonces, bien, algunos ejemplos de los tipos de costos de preparación de los que vamos a incurrir. Tenemos, por ejemplo, costos de procesamiento de pedidos, es decir, el gasto por generar y tramitar una orden de compra. Costos de transporte, que sería el pago por el traslado de la mercancía desde el proveedor hasta la empresa. También, por ejemplo, tenemos costos de inspección y recepción, es decir, el dinero invertido en revisar la calidad y la cantidad del inventario recibido. También, por ejemplo, podríamos incluir, no sé, honorarios por trámites de importación, es decir, pagos legales o administrativos para poder nacionalizar los productos comprados cuando son compras realizadas en el extranjero. ¿Listo? Entonces, bien, en cuanto a costos de mantenimiento o de almacenamiento, estamos hablando de los costos derivados de conservar los productos en el inventario. Es decir, nosotros tenemos una mercancía alojada en un almacén, en una bodega, y el simple hecho de tener esa mercancía ahí guardada, nosotros incurrimos en unos costos. O sea, son todos los costos derivados de conservar los productos en inventario durante un periodo en específico, un periodo de tiempo. Ahí incluimos gastos físicos, gastos financieros relacionados con el almacenamiento. Estamos hablando, por ejemplo, el alquiler de la bodega,
los servicios públicos que paga la bodega donde tenemos alojada la mercancía, seguros en casos de deterioro o en caso de obsolescencia, y también el capital invertido que no está generando rentabilidad mientras permanece inmovilizado. Un segundito. Listo. Ahí se ve la pantalla. Entonces, bien, los costos de mantenimiento o de almacenamiento podemos también subclasificarlos en costos de oportunidad, costos de almacenamiento como tal, costos de servicios y costos de riesgo. Cuando yo hablo, por ejemplo, de costo de oportunidad, se refiere, me refiero al dinero que la empresa tiene comprometido en el inventario. Es decir, es ese dinero que no puede ser utilizado en otras áreas del negocio, porque está todo invertido en esos productos que yo tengo en mi almacén. ¿Me hacen favor, me colaboran con el micrófono? Un segundito. Roberto, te voy a silenciar un momentico, ¿no? Solo durante la... A menos que nos vayas a comentar algo, ¿no? Bueno, si tienen una anotación, una participación, levantamos la manito y yo con gusto pues le cedo la palabra. Entonces, bien, volvamos acá. Bien. Es decir, costo de oportunidad es ese dinero que nosotros no lo vamos a invertir de pronto en algún proyecto, en alguna otra, digamos, área de la empresa. Es plata que está destinada al mantenimiento del inventario o a nuestro inventario como tal. También tenemos el costo de almacenamiento que va a corresponder al uso del espacio físico donde se guardan los inventarios. Aquí estamos incluyendo gastos como servicios públicos, impuestos y la depreciación del inmueble o la infraestructura que estamos utilizando. Los costos de los servicios abarcan tanto las herramientas tecnológicas, por ejemplo, para nosotros gestionar un inventario. Por lo general, nosotros utilizamos algún tipo de software especializado. Si estamos hablando de pronto de una mediana empresa. Si es una empresa familiar pequeña, por lo general se utilizan herramientas un poquito más básicas, como por ejemplo una hoja de cálculos en Excel. ¿Listo? Pero cuando hablamos de costos de servicio, son todas esas herramientas que vamos a utilizar para poder gestionar toda la información referente a nuestro inventario. Ahora bien, también en los costos de servicio podemos incluir el personal encargado de las tareas operativas y también de las tareas administrativas, pero que están relacionadas con el inventario. Y por último, tenemos el costo de riesgo, que están asociados a las pérdidas por deterioro, por daño, por vencimiento o por robo de productos. ¿Listo? Y esto al final va a representar, digamos, una disminución directa del valor invertido. Ahora, por ahí también podríamos incluir algo que de pronto no se tiene muy en cuenta, o de pronto en algunos textos aparece muy escasamente, que sería el costo de escasez. Es decir, el costo de escasez ocurre cuando no hay suficiente inventario para satisfacer la demanda o para continuar con los procesos productivos. Lo que pasa es que el costo de escasez es algo que no de pronto es muy difícil cuantificar y digamos que no vas a saber el impacto. Por ejemplo, si tú tienes una mala administración de tu inventario, digamos un restaurante, por ejemplo, y llega un cliente, pide un plato, pero resulta que recibe una negativa por parte del mesero porque se acabó un ingrediente necesario para poder preparar ese plato. Listo. Hay algunos clientes que no tienen ningún problema en cambiar su orden, pero hay otros, por ejemplo, que se incomodan mucho con la situación y terminan por, digamos, darle una mala publicidad al establecimiento por algo tan sencillo como una mala administración de nuestro inventario. Resulta que para poder nosotros administrar nuestro inventario eficientemente, también tenemos que tener en cuenta
todos los movimientos durante los diferentes periodos en los que estamos trabajando. Es decir, nosotros no podemos almacenar más de lo que realmente necesitamos. Si nuestra demanda, por ejemplo, de algún tipo de producto en específico es muy bajita, entonces nosotros no necesitamos demasiada materia prima para este producto específico. Ahora, si es un producto que se demanda bastante o es un plato que se demanda bastante, nosotros tenemos que tenerlo en consideración para poder reabastecer nuestro inventario, pero siendo consecuentes con la demanda de los productos que yo estoy ofertando. Entonces, el costo de escasez, digamos que nos diría el impacto negativo que podríamos llegar a incurrir cuando nosotros no satisfacemos la demanda por no tener bien administrado nuestro inventario. ¿Listo? Digamos que podríamos incurrir en pérdidas de ventas, retrasos operativos o insatisfacción al cliente en último caso. ¿Listo? Entonces, bien. Bueno, los métodos para evaluar inventarios son técnicas contables que nos permiten asignar un valor económico a los productos que están almacenados, ya sea para fines financieros, ya sea para fines contables o simplemente fines de gestión. ¿Listo? Estos métodos determinan, por ejemplo, cuánto cuesta la mercancía que sale del inventario, que vendría a ser el costo de ventas, y cuánto vale la mercancía que se queda dentro del inventario después de haber realizado unas operaciones. Esto vendría siendo el inventario final. Entonces, a medida que se van dando movimientos, es decir, por ejemplo, si nos dedicamos a comprar y vender celulares, por ejemplo, nosotros tenemos que calcular cuánto cuesta la mercancía que se vende, cuánto cuesta la mercancía que se compra y cuánto cuesta la mercancía que al final del periodo, de un periodo determinado, queda en el inventario. ¿Listo? Hay diferentes métodos para poder para poder valorar o evaluar, perdón, estos movimientos dentro del inventario. Entonces tenemos el método PEPS, que serían primeras en entrar, primeras en salir. Tenemos el método WEPS, últimas en entrar, primeras en salir. Y el método de costo de promedio ponderado. Serían como los más comunes. ¿Listo? Ahora bien, estos tres métodos tienen sus diferencias, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. ¿Listo? También se van a utilizar dependiendo de la actividad de la empresa. Por ejemplo, el método PEPS, primeras en entrar, primeras en salir, es un método que opera bajo la presunción de que la mercancía o la materia prima que ingresa primero a la compañía es la primera en venderse. ¿Listo? O la primera en agotarse en el proceso de producción. Por lo general, este método se va a aplicar o se va a utilizar para una empresa que utilice productos perecederos en su inventario. Es decir, productos que se van a vencer o que van a caducar. Es el método de evaluación más apropiado, o sea, en este caso, para de pronto restaurantes, industria de alimentos, farmacéutica también. ¿Por qué? Porque son productos que se van a vencer. Entonces, si tú, digamos, mantienes una mercancía estancada durante mucho tiempo, al final esto va a caducar y es mercancía que no vas a utilizar, que se te va a vencer y que al final vas a perder. ¿Listo? Entonces, el método PEPS es el ideal cuando estamos hablando de productos perecederos. ¿Qué ventajas podríamos encontrar? Por ejemplo, digamos que una rotación adecuada del inventario. ¿Por qué? Porque se garantiza que los productos más antiguos son los que salgan primero. Y es ideal en los casos en los que hay vencimiento o deterioro. También podríamos decir que tiene una mayor precisión en inventario físico. ¿Por qué? Porque facilita el control y el conteo de mercancías, especialmente en los productos con fecha de caducidad. Digamos también que tiene como una valoración un poquito más realista del inventario final. ¿Qué pasa? Que el inventario final va a reflejar los costos más recientes, lo que lo hace más cercano al valor que hay en el mercado actual en ese momentico. También podríamos decir que cumple con las normas internacionales de información financiera. Para el caso del método
webs. Aquí en este método estamos hablando que bajo el supuesto de que los últimos productos en ingresar al inventario son los primeros que van a salir, ya sea para venta o ya sea para uso en producción. De esta forma, el inventario final queda compuesto por los productos más antiguos. De ventajas para este método, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, podríamos decir que reducimos los impuestos en entornos inflacionarios. ¿Por qué? Porque al registrar como costo de venta los productos más recientes, es decir, los más costosos, se va a reducir la utilidad contable, lo que al final va digamos, a disminuir el impuesto sobre la renta. También podríamos decir, por ejemplo, que representa un mejor reflejo del costo actual de venta, es decir, como lo diría, digamos que el costo de venta está más actualizado frente a los precios del mercado. Y esto pues va a brindar una mejor visión del margen real. También es útil en los sectores con baja rotación o que no tienen fecha de vencimiento su mercancía. Es decir, como no estamos priorizando la salida del inventario más antiguo, es ideal cuando estamos hablando de materiales que son no perecederos, como por ejemplo, si de pronto estuviéramos hablando de una constructora. Son materia prima, son materiales que van a quedar ahí y van a durar durante el tiempo. ¿Listo? Y para el caso de el costo de promedio ponderado, digamos que el método de promedio ponderado es una técnica de evaluación de inventarios que consiste básicamente en calcular un costo unitario promedio para todos los productos que hay disponibles en el inventario. ¿Listo? Cuando estemos desarrollando la tarea, de pronto con este se van a sentir un poquito más enredados. Obviamente yo les voy a explicar el paso a paso. Este promedio se va a obtener con una fórmula, que sería dividir el costo total del acumulado de las mercancías entre el número total de unidades que hay en existencia. La idea es que este costo promedio se asigne a cada unidad que se vende o que se utiliza en un proceso de producción. Por lo general, este método se aplica en empresas, digamos que aplican un sistema de inventario permanente en el cual constantemente están actualizando los registros de entrada y de salida. ¿Qué ventajas podríamos tener en cuenta con este método de evaluación de inventario? Vamos a simplificar los registros contables, vamos a evitar distorsiones por variación de precios. ¿Por qué? Porque al promediar los costos se suavizan las diferencias entre los precios más altos y los precios más bajos. Digamos también que es más fácil de automatizar, de aplicar. Digamos, ideal para empresas con sistemas informáticos que actualizan los inventarios en tiempo real. Y son los aceptados, los más aceptados por las normas internacionales de información financiera. Ahora bien, la idea es aplicar cada uno de estos métodos a estas operaciones comerciales. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso yo voy a compartir con ustedes esta plantilla que tengo acá. Esta plantilla no está, digamos, oficialmente dentro de la plataforma, pero no está dentro de la plataforma, pero yo la colgué, o sea, la coloqué dentro de aquí del curso. Voy a mostrarles dónde, para que ustedes la descarguen y en base a esta plantilla desarrollemos la tarea que tenemos que entregar. Ahora bien, ¿dónde la vamos a ubicar? La vamos a encontrar dentro de actividad 2. Nos vamos al enlace donde tendríamos que entregar el estudio de caso. Listo. Y aquí tenemos el enlace de descarga. Haz clic aquí para descargar la plantilla de ayuda para esta actividad. Este documento que van a descargar es este mismo que les estoy mostrando acá. ¿Listo? Entonces, bien. En la plantilla está todo, digamos, dispuesto para que la solución sea lo más práctica y rápido posible. Entonces, ya yo aquí tengo todas las operaciones comerciales que vamos a desarrollar.
Es decir, durante un periodo determinado de tiempo, yo voy a ir registrando todos los movimientos de un inventario basándome en estas operaciones y aplicando los tres métodos. ¿Listo? Es decir, estas operaciones comerciales las tenemos que desarrollar 3 veces utilizando un método diferente. ¿Listo? Bien. Hasta este punto, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Ok. Bueno, de todas formas, si llegan a tener dudas, todo esto que yo estoy hablando acá, yo tengo disponible también unos videotutoriales para cada uno de los métodos. ¿Listo? Si de pronto observar la grabación de la sesión en línea completa puede ser, digamos, muy abrumador, entonces yo tengo un videotutorial para cada uno de los 3 métodos. ¿Listo? Desarrollado por mí, obviamente, que lo voy a compartir con ustedes a través del correo. Entonces, bien, ¿cómo vamos a resolver esta tarea? Vamos a empezar con el primer método de evaluación de inventario, que sería primeras en entrar, primeras en salir. Y este método nos dice que nosotros tenemos que ir, a medida que se vaya presentando, por ejemplo, una venta o una orden de producción, que tengamos que sacar materiales de nuestro inventario para un proceso productivo, nosotros tenemos que disponer del inventario más antiguo que llegó a nuestro almacén. ¿Listo? Entonces, les voy a explicar cómo sería la metodología entonces. Vamos a empezar con la primera operación comercial, que sería existencias iniciales el 1 de enero, o sea, es decir, nosotros empezamos operaciones o la empresa Smartwatch empezó operaciones el 1 de enero, ¿listo? Y empezó con 500 unidades en un inventario. Cada una de esas unidades, que pueden ser celulares, computadores, pueden ser relojes, no especifican cuál, cada una de estas unidades de producto costó 14,600 pesos. Entonces, vamos a registrarlo en nuestras columnas de entrada, porque es algo que o ya está en el inventario o que ingresa al inventario. Entonces, ¿cómo lo registramos? Empezamos por la fecha, el concepto, inventario inicial, y aquí vamos a designar la información de esta operación comercial, que sería 500 unidades y cada una costó 14,600 pesos. Es decir, que hasta el momento lo que yo tengo en el inventario es una mercancía valorada en 7,300,000. Esta información de entrada tengo que registrarla aquí en la columna de los saldos. La columna de los saldos es el recuento de mi inventario final. Es decir, a medida que se vayan registrando las operaciones, yo tengo que ir modificando el saldo y saber cuánto me queda al final de las operaciones. Entonces, copiamos esta información que tenemos acá y básicamente lo que hacemos es pegarla. ¿Listo? Admitir. Bien, entonces lo que hacemos es pegarla básicamente. ¿Listo? Y hasta este momento lo único que he hecho es simplemente registrar un inventario inicial. Es decir, lo que yo tengo en saldo hasta este punto, hasta el 1 de enero, son 500 unidades de mercancía a 14,600. Listo. Yo recomiendo que a medida que vayan haciendo operaciones comerciales, que las vayan registrando, las vayan sombreando para que sepan por dónde van. La siguiente operación que me dice, el 16 de febrero se hace un pedido, es decir, realizamos una compra a nuestro proveedor de 400 unidades a un precio unitario de 12,950. Es algo que ingresa al inventario, es decir, nos vamos para acá y lo vamos a registrar. 16 de febrero se hizo una compra. Nos vamos a las columnas de entrada porque es algo que ingresa al inventario
y registramos entonces la información de la operación. 400 unidades a 12.950. Listo, veo que escucho que alguien levantó la manito. Ya voy para allá. Déjame terminar acá. 12.950. Listo. Mari, sí, bueno, pregunta para todos. ¿Quién más ve de pronto la pantalla en negro o no está viendo mi presentación? Si es algo general, es un problema mío. Si es algo de pronto de un solo alumno, de un solo aprendiz, entonces Mari se soluciona saliendo y volviendo a ingresar. Por favor, me confirmen que se puede ver entonces la pantalla. Sí, señor, sí se puede ver. Sí, sí, señor, sí se ve. Sí se ve. Ok. Bueno, Mari, entonces solución es fácil. Simplemente sal e ingresa nuevamente. Bueno, entonces volvemos acá. Listo. Entonces lo que hice acá simplemente fue representar en este Cardex, en esta tablita, representar la operación que acabo de realizar. Es decir, una compra por 400 unidades. Y cada unidad me costó de esa mercancía, celulares, relojes, lo que sea, porque no se especifica, me costó 12.950. Y lo mismo, esto tengo que registrarlo en los saldos. ¿Listo? Y aquí yo llevo el recuento de lo que hay en el inventario hasta hasta el momento. Es decir, tengo, por ejemplo, un lote de mercancía de 400 unidades y tengo un lote de mercancía de 500 unidades. ¿Por qué se diferencian? Porque cada lote tiene un costo unitario diferente, es decir, es mercancía, no importa si es el mismo reloj, si es el mismo producto, pero se compraron a precios diferentes. Entonces tengo que mantenerlos separados. ¿Por qué? Porque tienen precios, tienen un costo unitario diferente. Es decir, este lote de mercancía está valorado por 5.180.000 y este lote de mercancía está valorado en 7.300.000. Entonces no los puedo mezclar. Tengo que diferenciarlos porque cada uno tiene un costo unitario diferente. Listo. Y ya con esto cumpliría con la segunda operación comercial. Y voy tachando. Bueno, entonces aquí viene la parte complicada para el método PEPS y el método web. Estos dos. Cuando yo realizo la compra, la venta, yo tengo que decidir de cuál de estos lotes voy a tomar para poder satisfacer la venta. No puedo escoger al azar. Tengo que ceñirme a las instrucciones de cada método. Para este caso, que estoy utilizando el método primeras en entrar, primeras en salir, y aquí va una pregunta. ¿De cuál de estos dos lotes tengo que utilizar yo primero para poder satisfacer la venta, que sería esta? El 2 de marzo vendemos 600 unidades de producto y tengo dos lotes, cada uno con un costo unitario diferente. Entonces, bien, ¿de cuál de esos dos lotes? A ver acá. Alba. No es personal, Alba, simplemente cogí al azar. Te pregunto yo. Voy a realizar una venta, ¿verdad? Listo. Voy a vender 600 unidades, por ejemplo, de relojes. Esos relojes los voy a vender cada uno a 15,000 pesos. Pero, ojo, muy importante acá. Este precio que yo tengo aquí no lo voy a registrar en la tabla, porque este es el precio en el que lo vendí. Yo necesito más bien saber estas 600 unidades, cuánto me costaron a mí comprarlas en su momento. ¿Listo? Este precio de venta está registrado aquí ya como el ingreso obtenido por la venta, pero no es el costo de la venta. Ahora bien, el costo de venta va a variar dependiendo del método. En este caso, Alba, de estas 600 unidades, ¿de dónde debería yo coger primero para poder satisfacer esa venta? Tengo dos lotes, ¿verdad?
Uno de 500 unidades, uno de 400. Ok. No entendí. No se escuchó. Del lote que tiene las 400. Ok. Bueno. Si esto fuera últimas en entrar, primeras en salir, sería correcto. Pero esta es primeras en entrar, primeras en salir. ¿Qué significa eso? Tenemos que utilizar primero las que tenemos más viejas y más Las antiguas. primeras. Exactamente. Las más antiguas que tenemos en el inventario. Las más viejitas. Es decir, de estos dos lotes, ¿cuál ingresó primero? Ingresó primero las 500 unidades en nuestro El inventario. de las 500 unidades, sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo más antiguo primero es lo que va a salir cuando se presente una venta. De ahí tenemos que coger primero, de lo más viejito, de lo que tengo más represado ya en el inventario. Entonces, eso lo voy a registrar acá en las salidas. ¿Qué hago simplemente? Primero trato de cumplir utilizando este lote en su totalidad, trato de cumplir con la venta. ¿Listo? Pero aquí hay un detalle. De este lote nada más tengo 500 unidades, pero son 600 que voy a vender. ¿Qué hago entonces? Cojo las 500 unidades completicas. Cada una de esas unidades me costó 14.600. Listo. Y hasta el momento solo he cumplido con 500 de 600. Las otras 100 que faltan las voy a tomar entonces del lote que me queda. Entonces serían 100 unidades a 14.000, perdón, 14.600 no, a 12.950. ¿Listo? Tomé entonces todas las primeras 500 unidades de este lote, pero como me faltaban 100, entonces tomo del que viene, que serían estas 400. Y este lote de 400 tiene un costo unitario de 12.950. Y ya con esto cumplo con la totalidad de la venta, que serían entonces 600 unidades. ¿Y cuál sería entonces el costo de esta venta realizada? El ingreso por venta simplemente serían 600 unidades por los 15.000 por unidad en lo que lo vendí, ¿no? O sea, vendí 600 unidades y cada una en 15.000 pesos. ¿Listo? De esa venta obtuve unos ingresos de 9 millones. ¿Listo? Pero para poder hallar la utilidad de esta venta, yo tengo que determinar el costo de la mercancía que se vendió. ¿Y cuál sería? Simplemente entonces tomo los valores totales y los sumo. Esta venta a mí me costó 8.595.000. ¿Listo? Y esa mercancía, por esa mercancía obtuve entonces 9 millones. Y ahí tengo que hacer entonces la resta. A los 9 millones le voy a restar los 8.595.000. Aquí estaría entonces el costo de la venta, de la mercancía vendida, y de este lado tendría el ingreso por esa mercancía. Y tengo que hacer la diferenciación para poder hallar la utilidad. ¿Listo? Este costo de mercancía vendida va a variar dependiendo del método. Por ejemplo, en el método web, el costo de estas 600 unidades vendidas va a ser diferente. Lo mismo va a pasar en el caso del costo promedio ponderado. ¿Listo? Al final, la idea es determinar el inventario final de cada método y la utilidad obtenida por cada método. ¿Listo? Ahora bien, en los saldos, ya listo, realicé mi operación comercial, ya cumplí con la venta, ya lo registré en las columnas de salida, pero ahora entonces, ¿cómo quedaría mi inventario al final de la operación? Eso lo voy a registrar en los saldos. Entonces, bien, estas primeras 500 unidades ya no existen, se fueron en la venta. Aquí lo tengo registrado. De estas 400 sí que me quedan. ¿Cuántos me quedan? Si utilicé 100 unidades para poder cumplir con lo que me faltaba de la venta, me quedan entonces 300. ¿Cuánto cuesta cada una de esas 300 unidades?
Estas 500 ya no existen, ¿verdad? Se fueron. Me quedan entonces 300. ¿Cuánto me cuesta cada una de esas 300 unidades de mercancía? 12.000. Exacto, 12.950. Entonces, bien, ¿qué me dice esto? Que entonces yo vendí 600 unidades y esa mercancía que vendí me costó 8.595.000. Si yo esto se lo resto a los ingresos que obtuve por la venta, obtengo la utilidad. Y el inventario final es lo que me va a quedar en el saldo después de haber realizado la operación. Ya sea una venta o en este caso, perdón, ya sea una compra o en este caso una venta. Aquí, hasta este punto, te puedo decir que mi inventario final es de 3.885.000. Digamos que hasta aquí terminaría, digamos, el ejercicio. Si yo borrara todas estas operaciones comerciales y nada más quedaría en estas tres, te puedo decir entonces que este es mi inventario final. Ahora bien, ¿cuánto falta? Faltan 9 minutos. Vamos a hacer una cosa. Pero es que tengo otra sesión en línea ahora. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a hacer una cosita. Vamos a avanzar con los otros métodos, por lo menos explicar las primeras dinámicas. Y si nos corta el tiempo, entonces lo que voy a hacer es, les voy a pasar entonces los tutoriales que yo tengo disponibles para que entonces resuelvan esto con calmita. ¿Qué pasa? Lamentablemente se me cruzó otra sesión en línea con otra ficha que tengo de esta misma temática, que sería administración y control de inventarios, pero se me cruzó por temas de cronograma. Entonces ahorita a las 8:30 me toca entrar a otra sesión. ¿Qué significa? No es que les quiera dejar el tema mucho, no, pero entonces les voy a facilitar entonces la información de cada uno de estos métodos. Esto que yo estoy haciendo acá, básicamente sería la solución de la actividad. ¿Listo? O sea, esto que están haciendo acá es lo mismo que van a desarrollar ustedes para la entrega de esta tarea. Bien. Entonces, bien. ¿Cómo sería entonces para el caso del método WEBS? ¿Listo? Vamos a empezar con la primera operación comercial, que sería el inventario inicial. Este es igualito para todos. Este sí, de entrada les digo que pueden copiarlo y pegarlo directamente, porque es el mismo para todos. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos entonces? La compra nos dice lo mismo, 400 unidades a un precio unitario de 12.950. Esto también va a ser lo mismo para el método WEBS y el PEPS. Va a cambiar para el de costo promedio ponderado. 12.950. ¿Listo? Aquí copiamos y pegamos. ¿Listo? Esto sí es igualito. Y entonces hasta el momento tengo dos lotes, uno de 500, uno de 400. Hasta ahí es igual al método PEPS. ¿Listo? ¿Dónde cambia la situación? En el momento de la venta. Entonces, son 600 unidades, ¿verdad? Si en el anterior yo primero utilizaba las unidades más viejitas, ¿por dónde debería empezar en este método? Si es últimas en entrar, primeras en salir. Por las 400. Exacto, perfecto. Entonces aquí coloco 400 unidades porque eso es ese es el límite máximo del lote a 12.950. ¿Listo? Pero me quedan pendientes 200. ¿De dónde las voy a tomar? De las primeras. De las primeras, que serían las De las 500. primeras 500. Entonces de ahí nada más voy a tomar 200 unidades a 14.600. ¿Listo? Ahora bien, y aquí vemos las primeras diferencias. En el método anterior, el costo de esta venta fue de 8.595.000. Pero en este, el costo de la venta es de 8.100.000. Es decir, el costo de venta es diferente. ¿Por qué? Porque del anterior yo tomé primero, o sea, la mayor cantidad de unidades en esa venta
fueron tomadas del lote que tenía un costo unitario mayor. En esta situación, la mayoría de unidades de la venta provienen del lote que tenía un costo unitario menor. Entonces aquí vemos por qué varía. Obviamente esto va a afectar directamente a la rentabilidad. ¿Por qué? Si a esta venta, a estos ingresos por venta de 9 millones en el método PEPS, yo le restaba 8 millones 595, a esta, en esta ocasión nada más le voy a restar 8 millones 100. Por lo que podríamos decir aquí a grandes rasgos que la utilidad puede ser mayor en este caso. Ahora, ¿cómo queda registrado el inventario final? Bien, estas 400 unidades desaparecen porque ya las utilicé todas. De estas 500, que fue las últimas que utilicé, me van a quedar entonces 300, ¿listo? A 14.600. Eso me dice entonces que mi inventario final, después de estas 3 operaciones, es 4.380.000. En el método PEPS, mi inventario final fue de 3.885.000. Y aquí tengo, digamos, un valor un poco mayor en cuanto a inventario final. ¿Listo? Bien. Vamos a hacer una cosa. Bueno, vamos a hacer una cosita. Para no. Voy a. A ver. No sé si quieren que hagamos una continuación de esta sesión en línea con la temática o primero observan entonces los videos tutoriales y decidimos entonces hacer otra sesión en línea. Porque no quiero dejarles el tema mucho, la verdad. Entonces, sería mejor, sí. Bueno, entonces vamos a hacer esto, porque ya se va a cerrar la llamada pronto y tengo entonces la otra sesión. Les voy a mandar los tutoriales, les voy a mandar las plantillas. ¿Listo? Y ahí mismo les voy a mandar entonces la fecha de la otra sesión en línea para poder entonces continuar con la explicación de esta tarea. ¿Listo? Obviamente, pues, si ya con los tutoriales quedan satisfechos, ya es decisión de ustedes si asisten a la próxima sesión, ¿listo? Pero vamos a hacer otra fecha entonces. Y de antemano les pido una encarecida disculpa porque fue un problema con el cronograma. Me asignaron fichas en diferentes fechas. Listo. Bueno, entonces... No se preocupe, entendido. Bueno, entonces vamos a dar por terminada la sesión de manera temporal y después vamos a hacer la reasignación de la fecha. Quedo pendiente entonces con mandarles, bueno, esta plantilla la pueden descargar, pero se la voy a mandar de todas maneras con el material y los videotutoriales para cada método de evaluación de inventarios. Sí, señor. Listo. Bueno, les agradezco muchísimo la presencia y les deseo entonces una feliz noche. Gracias, profe. Ay, qué pena con ustedes. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche.